Buenos días, señoras y señores. Vamos a abordar el tema más candente en la actualidad en España, que es el marrón que nos pretende hacer tragar el gobierno de coalición social comunista en España en estos momentos. Yo lo resumo como un golpe de Estado, pero con toda la regla. Pero tiene un golpe de Estado que tiene un alcance que sobrepasa incluso las fronteras de España. Sánchez está haciendo lo mismo que hicieron los protestantes para liarlo parda en Europa en el siglo XVII. Exactamente lo mismo. Y también voy a señalar que lo hace a sabiendas que está cometiendo una barbaridad, no solamente contra España, que el que tenga la vista corta se quedará en que Pedro Sánchez está haciendo un golpe de Estado en España, para España, contra España. Pero esto va más allá de esto. Esto es un golpe de Estado contra la propia Europa. Así digo yo las cosas, pero lo voy a explicar. Lo voy a explicar para que a nadie le quede duda. Yo no hablo por hablar. Vamos a ir a la historia. Si antes basaba yo la historia de España como institución europea, lo basaba en el Tratado de Utrecht. Ahora voy a ir más atrás para que lo entendamos muy bien. La primera guerra que tuvo Europa, que desestabilizó toda Europa, fue la guerra de los 30 años. La guerra de los 30 años, 1618 hasta 1648. 30 años de guerra. ¿Saben ustedes qué provocó esta guerra? La principal causa que provocó esta guerra. 30 años de guerra. Se lo voy a decir. Fue una guerra provocada por la Reforma Protestante. La Reforma Protestante es lo que provocó la primera gran guerra europea durante 30 largos años. ¿Por qué digo yo la Reforma Protestante? Lo estoy diciendo basándome en el relato de la World History Encyclopedia, que es un manual, una enciclopedia de historia mundial. Enciclopedia de historia mundial. Y lo que dice una enciclopedia tan estudiada, un documento tan estudiado, me sirve de base para fundamentar mi argumento. Bien, ¿qué pasó con la guerra de los 30 años?
estaba en su pleno apogeo el imperio romano-germánica, en el que el imperio español se extendía incluso en el norte de Europa. ¿De acuerdo? Estamos en el siglo XVII. Se extendía hasta Holanda, hasta Bélgica y todo esto. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se inicia la guerra, la reforma protestante, ya en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, 1517, se desestabilizó toda Europa, que era cristiana, que era del imperio, que he dicho, el imperio romano-germánica. Cuando dice romano, se está hablando de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? De la Iglesia Católica. Entonces, la reforma protestante fue la gota que vino a empañar un poco lo que era la cultura católica en todo el imperio romano-germánica. Bien, ¿por qué romano-germánica? Porque Fernando II, que vivió entre 1578 y 1637, que era de cultura católica, pues llegó a ser rey allá por 1617, llegó a ser rey de los bohemios, en el norte de Europa, Y quien dice bohemios, dice que de mayoría, una población de mayoría protestante, luterano, con lo cual, bajo el principio de ius regio, eius religio, en latín quiere decir que un rey que tiene una religión concreta, esta religión es la que se practica en su reino. Entonces, si Fernando II, que era católico, se extiende su reino para que los bohemios, que eran protestantes, fuesen su súbdito, la dicotomía estaba ya servida. La guerra religiosa estaba servida. Un rey católico que se tiene que gobernar a un pueblo mayoritariamente protestante. Allí explosiona la primera guerra europea de dimensiones incalculables. Bien, y eso que la Europa de entonces estaba partido en dos, según la fe. Los que eran del Sacro Imperio Romano eran católicos y los de los luteranos se habían asentado en el norte de Europa, principalmente en Alemania y en Europa septentrional. Bien, así las cosas. Y eso no fue una guerra pequeña. Fue una guerra que los países de alegencia protestante pues se fueron adhiriendo poquito a poco y esto duró
casi 30 años librando guerra religiosa dentro de un mismo sacro imperio. Bien, este debate bélico duró 30 años, protestantes y católicos. Y a fin y al cabo, si observamos hasta nuestros días, aunque se hubiese llegado a un acuerdo en 1648, el acuerdo que se llamó el Tratado de Paz Europea, de Westfalia. ¿Qué vino a hacer este tratado en este debate entre la fe católica y la fe protestante? Se empezó a plantear la soberanía por primera vez. Se plantea la soberanía de los estados. La soberanía de los estados. Ahí es donde quiero llegar. La soberanía de los estados. Muy importante esto, no lo olvidéis, porque nos vamos a referir a ello ahora. Y luego, el reconocimiento del calvinismo, una corriente religiosa. La independencia de los Países Bajos. La soberanía de los Países Bajos. La innovación en la guerra. Lo que propició la reforma protestante y las artes de la guerra entre las dos confesiones. Francia se consolidó como gran potencia. La decadencia del Imperio Español, claro, se desmanteló la parte del Imperio Español que correspondía al norte de Europa, desde los Pirineos hacia el norte. Se desmanteló esta parte del norte con la independencia de varios países, la independencia de Suiza, la independencia de Portugal en el sur también, y el debilitamiento del Sacro Imperio Romano Germánico, que es lo mismo la decadencia del Imperio Español. ¿De acuerdo?